había sacado la carrera y entramos en esa tierra si yo hubiera. Pero nos volvemos a poner de pie y lo volvemos a intentar. Otra vez lo volvemos a intentar, vez tras vez. Me gusta la Biblia, está llena de oportunidades. Me gusta que menciona: el justo 7 veces caerá y volverá a levantarse. Bendito sea el nombre del Señor, porque el justo siempre estaría de pie. Bendito sea Dios. Ahora, yo quiero hablarte acerca de 2 personas en un trayecto de 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Se les conoce como los caminantes de Emaús. Se ha hablado mucho al respecto de ellos. Simplemente 11 kilómetros, no llega a 12 kilómetros. Me los imagino como 2 figuras de 2 personas cabizbajas, meditando, pensando qué fue lo que salió mal. Hace apenas unos días, hace una semana, estábamos llenos de triunfo en Jerusalén. Hace apenas 10 días entró el maestro en Jerusalén y una multitud de cerca de 1 millón de personas salió a recibirlo. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los religiosos nos tenían miedo. Los sacerdotes no podían confrontar. Todos tenían miedo. Entró al templo, sacó a los vendedores y ni los soldados del templo se atrevieron a acercarse al maestro. ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Por qué de pronto todo se arruinó? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué razón, teniendo el poder de los cielos y de la tierra, por qué podía resucitar a los muertos y a sí mismo no se defiende? ¿Por qué permite que lo arresten, que lo golpeen, que lo torturen? Escucha esto, en la película de La Pasión de Mel Gibson no le hace justicia real a lo que sucedió. La Biblia dice que su apariencia humana fue desfigurada. En la cruz literalmente no reconocerías a un ser humano, sino a un montón de carne sangrante nada más. En eso fue reducido el maestro. ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué si cuando habló y dijo yo soy los soldados que venían a arrestarlo cayeron a tierra? ¿Por qué de todas maneras cuando se levantan permite que lo arresten si con una palabra los tiró? ¿Por qué concedió tanto poder al enemigo? ¿Por qué no se defendió ante Pilato diciéndole o quitándolo a él de rey y manifestándose Jesús como el verdadero rey de los seres humanos? Tanto que lo dijo el Hijo del Hombre. ¿Por qué entonces no hizo nada? Ellos se sentían realmente defraudados, desilusionados. Estaban, quiero que pienses en esto, le invertiste tu vida, me pusiste tu corazón y tu mente en esa persona, pensando que por fin tendría la oportunidad. Y de pronto la cruz hizo que tu esperanza se dieran contra el suelo, perdiste toda oportunidad. Alguna vez en la vida tienes que toparte con la cruz. Alguna vez en la vida tienes que toparte con experiencia total desánimo. Para entender esta experiencia, para entender realmente lo que significa el consuelo que Dios da. Y ahí van estos hombres totalmente desanimados, desilusionados. Y en el capítulo 24 de Lucas, si tú lees por ahí todos estos versículos, te vas a encontrar la historia de estas personas. Nos dice, por ejemplo, el verso 14, algo muy interesante: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Iban hablando de esto. Mira lo que provoca la desilusión. La desilusión provoca que la persona siempre esté hablando de lo que le sucedió. La desilusión provoca que solo hablas de eso. Y no importa la conversación, no importa el tema que saquen, regresas al punto de que te desilusionaron, regresas al punto de lo que te hicieron. Pueden estar hablando algo totalmente diferente e incluso opuesto a la experiencia que tú tuviste, pero aún así regresas tú a hablar lo que te sucedió. La desilusión nos provoca esto, ata nuestra lengua de tal manera que hablamos siempre las mismas cosas. La desilusión nos provoca que nos enfoquemos a que todas nuestras palabras tengan amargura. Es terrible eso. Hablar con amargura es algo que no es el plan de Dios, pero lo provoca y empieza a nublarte tu visión de tal manera que todo lo ves amargo, todo lo ves como que la traen contra ti, como que todo está mal. ¿Alguien conoce el sabor de la hiel? ¿Alguien sabe de ese sabor, de la amargura en donde después de que te desilusionaron solo hablabas de eso? ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Y todo lo que decías era eso, y todo era desilusión, y todo era desánimo, porque la lengua se ata a la amargura. Y cuando la lengua está atada a la amargura vienen discusiones. Dice el pasaje, el verso 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí. Cuando el corazón está herido, comienza a herir a los demás. Empieza a discutir. ¿Sabes? Nosotros estábamos en otra estación teniendo un programa de radio
y siempre teníamos la llamada de una mujer que nos llamaba siempre para criticar todo lo que podía. Todo lo que podía, siempre criticaba y siempre le aventaba al programa. No importa, es más, si yo no iba otro, le criticaba a él. O sea, ya era de ley. El que estuviera ahí, ¡zas! Y entonces, criticaba hasta la canción de los intermedios, hasta el canto del medio, también todo. Entonces nos cambiamos porque Dios nos dio una estación y pudimos tener la oportunidad de tener nuestra propia radio. Y entonces, teniendo nuestra radio, tenemos 24 horas, pues no se va cambiando también para estar llamando. ¡Qué increíble! Es impresionante. Para seguirse quejando y seguir hablando y seguir diciendo. Entonces uno dice, evidentemente no es la estación, porque si no se habrá quedado allá. Es que necesita soltar algo que le pasa, algo que le duele. Cuando algo en el corazón amarga el alma, la persona termina por hablar solo hiel, hablar amargura. No sé si te habrá pasado esto, que en momentos difíciles, en momentos cuando tu corazón está mal, el que se acerca contigo, tú te peleas y ves, como dicen por ahí, moros con tranchete, que creo que son musulmanes con los trinches de eso, ¿verdad? Yo nunca he visto un musulmán cargando un espada, pero bueno, en fin, ese es el dicho español, ¿verdad? Y cada vez que alguien se lastima, todo, lo hizo contra mí, la trae contra mí. Y entonces todo hablamos y todas nuestras conversaciones son de amargura. Analiza cuál ha sido tu tema los últimos días. Porque si los últimos días tu tema ha sido versando sobre una sola cosa, entonces tú estás lastimado, desilusionado, desanimado. Y vas a provocar discusión, vas a provocar contienda, vas a provocar problemas. Ellos eran dos e iban en un camino de 11 kilómetros. Iban solos e iban discutiendo entre sí. O sea, si tienes que aguantar la compañía de alguien en un viaje, pues cuando menos no te pelees con él. Pero ahí van discutiendo por la herida que hay en los dos. Están lastimados, están heridos, así que están peleando, están discutiendo. Y nos dice el verso 17, y les dijo, se acercó Jesús ahí con ellos. Llegó Jesús con ellos de tal forma que no lo pudieron reconocer. Después de resucitar, Jesús podía tomar la forma física que quisiera. Se acerca con ellos y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Piénsalo. Caras largas, ojos depresivos, lengua quejumbrosas. Jesús se acercó y los oyó y dijo, no, sí están heridos, sí están lastimados. De que les pasa algo, les pasa algo. ¿Has conocido a alguien que cuando le escucha hablar dice, wow, pues le pegaron, a alguien le hizo daño? Porque su hablar es así. Entonces se acercó y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Nota que cuando están lastimados se juntan para alimentarse su dolor. ¿Cuántos de los presentes? ¿Quién de los? No, bueno, no voy a avergonzar a ninguno. Pero recuerdan algunos en el pasado que les gustaba tomar cuando tenían problemas y estaban lastimados, se peleaban con la esposa, por ejemplo, y luego se iban a la cantina a poner canciones dolorosas para alimentar su dolor. ¿Verdad que sí hay gente que le pasó eso? Bueno, aquí no hay ninguno, sí, todos vinieron santos. Pero recordarán a algún amigo, pariente o vecino que tenía ese problema. Y entonces ponen canciones que empiezan ahí que la vida no vale nada. Y que, wow, Dios santo. Traté de sacar temas, pero no me acordé de nada. Es difícil, no anduve en ese ambiente y no las conozco. Pero recuerdan ese tiempo. ¿Alguien recuerda esos tiempos? Cuando se juntaban para oír canciones que les hacían sentir peor. Llegaban amargados. Bueno, sí, ya cuando ¿cuál es, hermanita? A ver, dígame el título. Paloma Negra, dice. Pues bueno, en fin. Cada quien lloraba con la que quería. Pero recordarán que era alimentar el dolor. Imagínate, salió enojado de la casa, se va a la cantina, pone canciones peores todavía y empieza a sentirse más mal que como llegó. Luego le añade licor y está peor y peor y peor. Por eso terminan matándose. Es complicado. Luego se arma de valor, contrata un mariachi de mala calidad, porque normalmente los que encuentran por ahí son pésimos.